Empezamos con la grabación entonces. Niños, como les mencionaba, buenos días. Vamos a trabajar hoy un nuevo tema en nuestro cuaderno de matemáticas. El tema que nos toca hoy tiene que ver siempre con conjuntos, pero ahora el tema que vamos a ver es la comparación de conjuntos. ¿Qué es la comparación de conjuntos o para qué se utiliza? Entonces, coloquemos ahí, por favor, en nuestro cuadernito. La comparación de conjuntos nos permite conocer si los elementos, no se preocupen si escribo rápido porque les voy a dar tiempo para que ustedes terminen de copiar, ¿vieron? No se preocupen. La comparación de conjuntos nos permite conocer si los elementos de dos conjuntos son los mismos, si no tienen nada en común, o simplemente para comparar las cardinalidades de ambos conjuntos. Muy bien. Entonces, niños, cuando nosotros trabajamos la comparación de conjuntos, nosotros vamos a comparar dos conjuntos, ¿verdad? Vamos a tener dos conjuntos a la par y vamos a comparar primero que nada cómo son los elementos de esos conjuntos. Si los elementos son los mismos en ambos conjuntos, o si los elementos no tienen nada en común, o simple y sencillamente vamos a utilizar la comparación de conjuntos para comparar las cardinalidades de los dos conjuntos, para ver si tienen la misma cantidad de elementos, tanto el primer conjunto como el segundo conjunto. Entonces, para eso nos va a servir la comparación de conjuntos, niños, para comparar cómo son los elementos de dos conjuntos distintos y sus cardinalidades, ¿sí? Vamos entonces, niños, a decir que solo nos sirve prácticamente para conocer si los elementos de dos conjuntos son iguales o no y para conocer las cardinalidades, si son iguales o no son iguales. Muy bien. Entonces, copiemos ahorita para qué nos sirve la comparación de conjuntos, ¿sí? Me avisan cuando ya todos lo tengan. ¿Sí soy? Teacher, ¿será que puede acercar un poquito más, por favor? Ahorita voy. La pantalla. ¿Ahí soy? Gracias, teacher, ahí se lo miro. Está es bien. que así con letra pequeñita no miro. No te preocupes, Zoe. Así como letra, ¿sí? Sí, miro. Ahí sí se mira mejor. Sí, teacher, gracias. De nada, Zoe. Ya, teacher. Muy bien. También Samuel, pero Ricardo ya no. Muy bien. ¿Qué manda? Yo apaché algo y se me puso la cámara, pero bien grande y no se veía la letra. Se puso la cámara muy grande. Sí, se puso la cámara muy grande y no se miraba las letras, pero ya lo arreglé. Ahora sí ya se mira. Teacher. Muy bien, muy bien. Entonces, niños, ahora que ya hayamos terminado de copiar para qué nos sirve la comparación de conjuntos, vamos a ver cuáles son los símbolos que se utilizan para comparar dos conjuntos. Escriban ahí. Los símbolos que se utilizan para comparar dos conjuntos son, ¿sí? Los símbolos que se utilizan para comparar dos conjuntos son. El primer símbolo que vamos a utilizar, niños, para comparar dos conjuntos es este simbolito que les voy a colocar ahorita en la pantalla. Este que ustedes ven acá. Este simbolito significa equivalente. ¿Sí? Entonces, si en algún lugar ustedes ven, niños, que les colocan este simbolito entre dos conjuntos, quiere decir que esos dos conjuntos son equivalentes. Este simbolito que ven acá, ¿sí? Este simbolito significa equivalente.
Luego tenemos el simbolito que es todo lo contrario al que les acabo de colocar. El simbolito que es todo lo contrario va a ser prácticamente el mismo, solo que va a llevar una rayita encima. Y ese simbolito que ustedes ven acá significa ¿Equivalente? no equivalente. Ajá. No equivalente. Tiene sentido. No equivalente. Luego tenemos un simbolito que ya todos conocemos muy bien. Es este simbolito que ustedes ven acá. Este simbolito igual. significa igual. Muy bien. Igual. Igual. Y por último tenemos el contrario. Todo lo contrario a ese simbolito que acabo de colocar, que es el mismo simbolito también, pero con una raíz encima. Y a ese igual. simbolito le vamos a llamar no igual. Muy bien. Sí, sí, sí. Esos son los simbolitos, niños, entonces, que vamos a utilizar para poder comparar los conjuntos. Muy bien. Veamos pues, niños. Ya tenemos acá los símbolos que vamos a utilizar para la comparación de conjuntos. Ahora vamos a ver en qué caso nos va a servir cada uno de ellos. Entonces, niños, el primer caso donde vamos a utilizar nosotros un símbolo de estos es en los conjuntos equivalentes. Conjuntos equivalentes. Son aquellos que poseen la misma cardinalidad. ¿Qué quiere decir esto, niños? Que los conjuntos equivalentes son los que poseen la misma cardinalidad. Recuérdense que dijimos que la cardinalidad es el total de elementos que tiene un conjunto. Entonces, si encontramos dos conjuntos que tengan la misma cantidad de elementos, vamos a decir entonces que esos conjuntos son equivalentes. Por ejemplo, tenemos el conjunto A. El conjunto A dice vocales, letras vocales. Vamos a colocar acá, letras Tengo vocales. una pregunta sobre la Ahorita voy. clase. Ahorita voy. Y el conjunto B, niños, dice, vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos entonces, niños, el conjunto A y tenemos el conjunto B. Necesito ahora sacar la cardinalidad del conjunto A. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto A, niños? ¿Cuántos elementos son? 5. 5. Muy bien, las vocales son 5. Entonces la cardinalidad del conjunto A es 5. 5. Ahora necesito saber la cardinalidad del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B, niños? 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 elementos. Conjunto equivalente. Escuchen, ahora vamos a compararlos. Ahora los vamos a comparar. Vamos a comparar el conjunto A con el conjunto B. ¿Cuál de estos simbolitos le vamos a colocar a estos conjuntos? Si tienen la misma cantidad de elementos, los dos tienen 5 elementos, entonces, ¿qué tipo de conjuntos dice que son? Equivalente. Porque tienen la misma cardinalidad. Entonces, para compararlos vamos a utilizar el simbolito que significa equivalente. ¿Sí? Entonces, aquí ya comparamos, miren, nuestros dos conjuntos y vamos a decir entonces que el conjunto A es equivalente al conjunto B. ¿Por qué es equivalente el conjunto A al conjunto B? Porque tienen la misma cardinalidad. ¿Sí? El conjunto A y el conjunto B son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. Entonces, niños, cuando nosotros encontremos dos conjuntos, ¿sí? Cuando encontremos dos conjuntos que tienen la misma cardinalidad, que tienen la misma cantidad de elementos, vamos a decir que esos dos conjuntos son equivalentes, porque los dos tienen igual cardinalidad, aunque los elementos sean diferentes, pero las cardinalidades de ambos conjuntos son iguales. Entonces esos conjuntos van a ser equivalentes. Muy bien. Copien entonces, niños, el primer tipo de conjuntos que serían los conjuntos equivalentes. Con la grabación. Muy bien. Conjuntos no equivalentes. Conjuntos no equivalentes. Sería la siguiente.
Ya vimos, niños, que los conjuntos equivalentes son los que poseen la misma cardinalidad. Por lo tanto, los conjuntos no equivalentes van a ser los que no tengan la misma cardinalidad. Así de sencillo, van a ser todo lo contrario a los conjuntos equivalentes. Pues coloquemos ahí, por favor. Los conjuntos no equivalentes son aquellos que no poseen la misma cardinalidad. La misma cardinalidad. ¿Sí? Son aquellos que no poseen la misma cardinalidad. Por ejemplo, ahora si colocáramos el conjunto A, vamos a volver a colocar el mismo conjunto A que colocamos la vez pasada. Vamos a poner el mismo ejemplo. El conjunto A de letras vocales. Y vamos a tener luego el conjunto C. Ahora vamos a tener conjunto C. Va a decir, vamos a colocar aquí llaves. El conjunto C dice los días de la semana. Los días de la semana. Ahora les pregunto, niños. Me mandan su respuesta por el chat, ¿sí? ¿Cuál es la cardinalidad? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto C? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto C? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C? Vamos a ver. Vamos a ver, aquí me están mandando por el chat. Vamos a ver, Vanessa, muy bien. Natalie, muy bien. Jacqueline, muy bien. Zoe, muy bien. Vamos a ver quién más manda. José Marco, muy bien. Joaquín, muy bien. Carlitos Carballo, muy bien. Les Ángel, muy bien. Evangeline, muy bien. Alison, muy bien. Carlita, muy bien. Valerie Cifuentes. Leónidas, Les Ángel, muy bien. Zoe Liley, muy bien. Mónica Solís, muy bien. Muy bien, niños. Todos me dijeron bien su respuesta. La cantidad de elementos que tiene el conjunto C, o sea, su cardinalidad, es 7. Muy bien. 7 es la cardinalidad. Muy bien, Alexandra Camilo. Muy bien, Denise. Excelente respuesta. Muy bien, niños. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto C es 7. Muy bien. Ahora, estos dos conjuntos, al momento de compararlos, ahora nos toca compararlos. Ya, así como hicimos en la parte de arriba. Vamos a comparar ahora el conjunto A y el conjunto C. Aquí, como los conjuntos no tienen la misma cardinalidad, o sea que no tienen el mismo número de elementos, el primero tiene 5 elementos y el segundo tiene 7, entonces no son las mismas cardinalidades, tienen cardinalidades distintas. Por lo tanto, vamos a decir aquí, niños, que estos dos conjuntos no son equivalentes. Entonces aquí vamos a usar el símbolo de no equivalente. Vean, todo lo contrario al ejemplo de arriba, donde como tenían la misma cardinalidad, los dos conjuntos eran equivalentes. Pues acá, como no tienen la misma cardinalidad, los dos conjuntos son no equivalentes, ¿sí? Entonces se coloca el signo de equivalente con una rayita encima que significa no equivalente, ¿sí? Muy bien, y ahí ya comparamos entonces el conjunto A con el conjunto C. Muy bien, ahora vamos a poner lo que tenemos. Los conjuntos iguales, niños, son aquellos conjuntos, que tienen los mismos elementos, ¿sí? Ya, niños, no se vayan a confundir entre conjuntos iguales y conjuntos equivalentes, porque no se parecen. El conjunto equivalente solo basta con que tengan la misma cantidad de elementos los dos conjuntos, aunque los elementos sean diferentes. Miren, en el primer ejemplo, estos dos conjuntos eran equivalentes porque tenían el mismo número de elementos, pero sus elementos eran diferentes, porque uno hablaba de letras y el otro hablaba de números. Pero en el caso de los conjuntos iguales, yo me tengo que asegurar que los elementos de los dos conjuntos sean exactamente los mismos. Entonces vamos a poner aquí de ejemplo el conjunto A y el conjunto D. Vamos a ver qué dice el conjunto D. El conjunto D aquí va a decir A, E, I, O y U, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, niños, aquí el conjunto A dice letras vocales,
pero el conjunto D tiene la A, la E, la I, la O y la U, que también son las letras vocales. ¿Y cuál es la cardinalidad del conjunto D? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto D, niños? A ver, escríbanmelo ahí en el chat. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto D? 5, muy bien, es 5. Muy bien. La cardinalidad del conjunto D es 5. Muy bien a todos los que escribieron 5. Entonces, si se dan cuenta, niños, el conjunto A es igual que el conjunto D. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma cardinalidad, pero aparte de tener la misma cardinalidad, tienen también los mismos elementos. Miren, el conjunto A habla de las letras vocales, de las 5 vocales, y el conjunto D también habla de las 5 vocales. Entonces los elementos tanto del conjunto A como del conjunto D son exactamente los mismos. Son los mismos elementos que tiene el conjunto A y el conjunto D. Por lo tanto, como los dos conjuntos tienen los mismos elementos, van a ser conjuntos idénticos, iguales, ¿verdad? No tienen ninguna diferencia. Los dos conjuntos son iguales porque tienen los mismos elementos. Y antes de preguntar las dudas, vamos a dar el último tipo de conjuntos, el último caso, serían, niños, los conjuntos no iguales. ¿Sí? Los conjuntos no iguales. Entonces, niños, los conjuntos no iguales serían lo contrario a los conjuntos iguales. Son aquellos que tienen elementos totalmente distintos y que no tienen la misma cardinalidad tampoco. Muy bien. Entonces, niños, un conjunto no igual es aquel que no tiene los mismos elementos que el otro y tampoco tiene la misma cardinalidad. Por ejemplo, si vemos acá en este conjunto A, vamos a volver a usar el conjunto A de ejemplo, tenemos las letras vocales y luego vamos a tener el conjunto E. Vamos a tener el conjunto E. El conjunto E dice, vamos a colocar acá nuestras llavecitas. En el conjunto E vamos a tener nosotros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si se dan cuenta, niños, el conjunto E tiene 10 elementos. ¿Sí? Esa es la cardinalidad del conjunto E. Tiene 10 elementos. Muy bien. Y aparte de que las cardinalidades del conjunto A y el conjunto E son diferentes porque la del conjunto A es 5 y la del conjunto E es 10, los elementos que tienen el conjunto A y el conjunto E son totalmente diferentes. Un conjunto habla de letras y el otro conjunto habla de números. Entonces nosotros vamos a decir que estos conjuntos no son iguales porque no tienen los mismos elementos, ¿sí? Siempre que dos conjuntos no tengan los mismos elementos, nosotros los vamos a poder clasificar como no iguales, ¿sí? Por lo tanto, el conjunto A y el E no son iguales porque no tienen ningún elemento en común, no tienen ningún elemento que se repita, ¿sí? Entonces, siempre que los elementos sean diferentes, así como acá, vamos a tener nosotros conjuntos no iguales. También, niños, a estos conjuntos se les puede llamar ajenos, ¿sí? Si tienen espacio aquí, pueden colocar o ajenos, o si no, lo colocan aquí atrás, ¿sí? Que también se pueden llamar conjuntos ajenos, ¿sí? Es otro nombre que se le puede dar a estos conjuntos. Conjuntos no iguales o ajenos se pueden llamar. Entonces, niños, para que los conjuntos sean iguales, tienen que tener los mismos elementos y la misma cardinalidad. Y para que sean no iguales, tienen que tener diferentes cardinalidades y tener elementos totalmente diferentes. Muy bien. Entonces vamos a pausar la